Sean todos y todas muy bienvenidos a esta segunda jornada de charla científica, la cual está organizada por la Biblioteca de la Gran Logia de Chile y la respetable Logia Luz de Oriente, dándole la más cordial bienvenida a todos nuestros internautas a esta actividad que se desarrolla en el marco del 82 aniversario de la respetable Logia Luz de Oriente número 74 y por supuesto en el mes del patrimonio. La Logia Luz de Oriente se caracteriza por desarrollar este tipo de charlas científicas desde hace más de 4 años y con la intención de todos ustedes los presentes pretendemos seguir aportando al desarrollo del pensamiento crítico a través de estas charlas de divulgación científica. Saludamos a la audiencia y dejamos a continuación con las palabras de apertura del señor Esteban Saavedra, quien es el presidente de la Logia Luz de Oriente. Don Esteban, por favor. Muchas gracias, Carlos. Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de poder encontrarnos nuevamente realizando una charla cultural de divulgación científica, porque consideramos que hacer ciencia también es un estilo de vida, más en todos estos tiempos modernos, digamos, actuales, en que la tecnología se ha desarrollado mucho y que nos ha permitido incluso viajar al pasado y de alguna forma viajar por el espacio y bajar al interior de las partículas subatómicas. Que todo esto nos coloca en una posición de saber, por lo menos, intentar saber en qué lugar del universo nos encontramos. El día de hoy tenemos la grata presencia de un par de arqueoastrónomos muy importantes acá, el doctor Ricardo Moyano y el investigador en arqueoastronomía Patricio Bustamante, a los que yo les doy la bienvenida y les agradezco muchísimo este trabajo de poder haber preparado una charla en tan poco tiempo de este tema que a mí en lo particular me interesa muchísimo. Yo nací mirando el cielo y buscando explicaciones de la luz que de ahí venía. Doctor Carlos Andaur, por favor, proseguir con la actividad. Muchísimas gracias, señor Saavedra. Encantado de poder estar en esta instancia y, por supuesto, poder tener la oportunidad de presentar a dos grandes expositores, como usted mencionó, el señor Patricio Bustamante Díaz y el señor Ricardo Moyano Vasconcelos. Partiendo por el señor Patricio Bustamante Díaz, él es investigador en arqueoastronomía, miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía, investigador en arte rupestre y arqueoastronomía incas, etnohistoria. En paralelo, con el profesor Carlos González Vargas, introduce la investigación en arqueoastronomía en Chile. Creador de la arqueología del entorno, introduce los fenómenos psicológicos pareidolia, apofenia y aerofania, triada, ¿no es cierto?, PAH, en el ámbito de la arqueología. En el año 2012, en el Congreso de Arqueología Chilena de Arica, en conjunto con el doctor Ricardo Moyano, presentan resultados de su investigación que señala que la ciudad de Santiago fue fundada sobre un centro administrativo inca, ubicado en torno a la Plaza de Armas de Santiago. Actualmente trabaja en conjunto con un equipo de investigadores de la Sociedad Chilena de Historia y Geografía en el rescate y puesta en valor del primer observatorio astronómico de Chile en Valparaíso, en el Cerro Cordillera, por el ingeniero escocés Juan Muat y Walters. A continuación, dejamos al señor Patricio Bustamante Díaz. Muy bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros en esta instancia. Señor Díaz, por favor. Bueno, gracias por la invitación. Espero que sea interesante para ustedes. A nosotros nos apasiona el tema, así que encantado de poder conversar sobre esto. Yo voy a partir directamente con la presentación. Voy a compartir pantalla. Yo estoy trabajando en este momento porque una cosa es lo que sabemos y otra cosa es cómo lo presentamos, cómo lo entendemos. En este momento en particular estoy trabajando en el concepto de que los sitios incas eran como una especie de escenario. Necesitaban que hubiera ciertas cosas para poder desarrollar sus actividades y plasmar su cosmología. Entonces, con ese concepto está ordenado esta presentación. Una pregunta válida es: ¿quiénes habitaban este espacio antes de la llegada de los españoles? ¿Qué relación tenían con el entorno, con lo que los rodeaba?
y qué consecuencias tiene para nosotros. Porque hasta el año 2012, cuando se presenta la primera versión de esta Santiago Inca, se pensaba que esto era simplemente una ciudad española. Y eso no es así. Entonces, eso tiene consecuencias históricas, tiene consecuencias para nuestra visión actual. Bueno, para presentar el tema, yo elegí esta forma, que es que el escenario es el territorio o la ciudad, donde se desarrolla todo esto. La escenografía del escenario es el entorno, el paisaje, el cielo, la tierra. El guión lo ponen los astros que se están moviendo, las fuerzas naturales, que son imágenes de dioses, de espíritus, y los cambios cíclicos. El argumento es la tensión entre el caos y el orden, el bien y el mal, el argumento más antiguo de la humanidad. Y los actores son los seres humanos, nosotros. Y, por supuesto, en la época de los incas, los mapuches, las obras escénicas en realidad son las ceremonias rituales, por un lado, y esto yo lo tomo, esta forma de presentarlo de un autor que se los voy a presentar, pero él lo ve en la parte ritual. Pero yo lo veo un poco más amplio, o sea, todas nuestras actividades funcionan en este teatro, no solamente en lo ritual. Bueno, Santiago es una ciudad con un pasado muy antiguo, estamos hablando de probablemente más allá de 18.500 años, yo pongo ahí 18.500 años porque en el sur, en Monteverde, llegaron en esa fecha, son los fechados y tienen que haber pasado por acá. Todo lo que es el pasado está bajo la superficie, o sea, bajo nuestros pies está el pasado indígena. Este trabajo se presentó, como decíamos, por primera vez el año 2012, presentamos un trabajo en el Congreso de Arqueología Chilena, y ese mismo año Rubén Stever con Gonzalo Sotomayor presentaron su trabajo, que fue el que en realidad se abrió, porque el otro quedó como a nivel académico. Esto salió a la prensa, el artículo Mapoche Incaico. Entonces, son dos investigaciones paralelas que llegan a una conclusión muy parecida. De hecho, hemos usado información el uno del otro equipo porque somos amigos, entonces nos conocemos y compartimos muchas cosas en común en ese sentido. Bueno, había dos textos que nadie pescó antes de este trabajo, que era uno de Vivar, que decía que Pedro de Valdivia con toda su gente se iba a poblar como un pueblo como el Cusco, a orillas del río nombrado Mapocho. El Cusco, el Mapocho. De ahí nosotros tomamos el concepto, el nombre Cusco del Mapocho y lo hemos estado usando como el nombre para Santiago. Y el padre Diego Rosales, bueno, Vivar venía con Pedro Valdivia, testigo presencial. Vivar ya era un poco más moderno, igualmente muy antiguo, no sabemos qué documentos tuvo a la vista, pero él dice que Pedro de Valdivia cuando llega a esta zona, él alojó en La Chimba, y el cacique Loncomilla le aconseja fundar la ciudad al sur del río Mapocho, él quería fundar al norte porque ahí había mucha gente, mucho asentamiento humano a los pies del Cerro Blanco, entre el Blanco y el San Cristóbal, y él le dice que funde al otro lado del río, al sur, donde los ingas habían hecho una población. Tenemos dos datos súper concretos que no se habían tomado en serio. O sea, aquí hay una imagen del Tahuantinsuyo, o sea, esto hace que Santiago no sea una ciudad como se pensaba primero mapuche y después simplemente española, sino que hay un antecedente de que Santiago pertenecía al Tahuantinsuyo. Aquí hay una imagen del Tahuantinsuyo con sus caminos, las redes de caminos, que era muy compleja, o sea, una enorme red de caminos, y Santiago estaba en el extremo sur, en el Collasuyo, en el sur. Ahora, otros autores, ahora hemos estado encontrando información de otros autores que en paralelo han encontrado otros Cuscos. De hecho, aquí yo no pongo, pero hay Ian Farrington, un arqueólogo australiano que hizo todo su final de su carrera en Cusco. Él dice que lo que encontramos acá era un Cusco, y ellos encontraron 8. Aquí hay otro autor, Lawrence, y si se fijan aquí, él da una serie de Cuscos. Yo aquí le agrego Santiago, él no encontró esto, pero yo le agrego eso
a otro autor que ya había visto, y él es el que ve esto como un escenario, como una forma de escenificar, pero desde el punto de vista ceremonial. Aquí hay otra autora, Vivian Moscovich, que fíjense aquí ya son 16 Cuscos o Guamanis. Ella habla de Cuscos o Guamanis, que era entonces, no es raro que Vivar haya dicho Cusco, habían más Cuscos. Y aquí están las características, o sea, templos, palacios, depósitos, cuarteles, plazas, Ushnu, y es lo que hemos ido encontrando en Santiago. Entonces, así se definían los Cuscos y los Guamanes. Ahora, los Cuscos tenían características particulares y pensamos que Santiago era un Cusco. El trabajo que nosotros hacemos es tratar de relacionar siempre el sitio arqueológico con el entorno. No estudiamos el sitio como sitio solo, sino que con el entorno. Porque el entorno informa cosas del sitio y el sitio informa cosas de relaciones con el entorno. Ese es el escenario y el teatro donde se desarrolla la vida humana. Y bueno, ahí decía que introdujimos la arqueología del entorno, porque para estudiar un sitio estudiamos la cultura, el clima, la geografía, fenómenos psicológicos, fenómenos atmosféricos antiguos, que hoy día no se ven, pero antiguamente parece que sí se veían, la astronomía y el carácter biótico de los sitios. Ahora, con esto uno junta mucha información y esa información empieza a apuntar en ciertas direcciones. Entonces, centrándonos en el tema del paisaje, cuando, por ejemplo, en un sitio se marca el centro, el sitio ceremonial, ese sitio ceremonial tiene que ver con las salidas, las puestas del sol, con la salida y puesta de la luna, con la salida y las puestas de las estrellas, que yo pongo el sol para simplificar, pero el sitio, la elección del sitio no es al azar, tiene que ver con el entorno. ¿Por qué? Porque había que hacer, por ejemplo, calendarios, para saber cuándo sembrar, cuándo cosechar y para hacer ceremonias. Entonces, yo veo el Cusco del Mapocho como un teatro, como un escenario donde se desarrollaba la actividad primero de los incas y donde hoy día nosotros desarrollamos nuestras actividades. ¿Por qué? Porque heredamos este territorio ya construido. Entonces, hay cosas, y al final vamos a ver una cosa que nos llama harto la atención, que hemos estado trabajando, que indican que el escenario también tenía que ver con la cultura, con la cosmogonía. Para nosotros los cerros son los cerros, pero para ellos los cerros eran sagrados. Para nosotros el sol es el sol y prácticamente no lo miramos, pero para ellos estaban atentos porque era la forma de hacer calendarios y otro tipo de cosas. Entonces la relación de ellos en realidad era mucho más profunda con su entorno. Nosotros simplemente vivimos y cuando queremos saber la fecha, la hora, miramos un calendario o el reloj, pero no nos preocupamos de esto. Entonces, en este escenario, por ejemplo, está, digamos, la Plaza de Armas, por ejemplo, con relación al sol, pero entre la Plaza de Armas y el sol está el Cerro del Plomo. El Cerro del Plomo, que es la montaña más alta y que es también un marcador. Entonces, y por ser la montaña más alta, por ser una montaña sagrada, porque de ahí viene la nieve, una serie de significados, se hace en la época de los incas una capacocha. Se lleva un niño, le dan chicha, lo dejan dormido y el niño se queda dormido como mensajero al sol. Probablemente, no sabemos. No hay ningún texto que diga qué es lo que estaban haciendo. Todo eso son suposiciones. Suposiciones basadas en otros textos de otras partes, pero aquí en Chile no hay textos al respecto. Entonces la montaña en ese caso y el niño era una especie de mediador entre el sol y nosotros, la gente que habitaba en este valle. Ahí tienen la posición en que estaba el niño, la flecha, y a la izquierda el punto donde sale el sol en el solsticio de invierno. Es un punto muy preciso, es como una muesca, y eso es una fecha calendárica, y el niño está cerca de esa fecha calendárica. Entonces lo asociamos como un mensajero probable al sol. Ese es el niño, ese niño está en el Museo de Historia Natural, en un congelador, porque está congelado.
es un testigo, él vio todo, sus ojos vieron todo, pero no le podemos preguntar. Entonces tenemos un testigo presencial al que no podemos interrogar. Solamente se lo puede interrogar al estudiar lo que es su contenido estomacal, lo que vestía, qué sé yo. Se puede entender algunas cosas, pero no se lo puede interrogar como persona. Bueno, el tema de lo psicológico es importante porque, por ejemplo, el Cerro del Plomo, para los indígenas probablemente era un rostro humano. Esto se ve cerca del solsticio de invierno, al atardecer, 21 de junio. Los andinistas dicen el rostro de Cristo, porque ven en el Cerro del Plomo como un rostro, con la sombra, al atardecer, se ve como un rostro. Ese rostro sería masculino. Entonces, el sol es el que fertiliza a la tierra, el día del solsticio sale por aquí y se introduce por acá. Y esto, si se fijan, aquí hay una nariz, una boca, el pecho, el vientre y el sexo de lo que podría ser la madre tierra. No sabemos. Son símbolos. Ahora estos símbolos los vemos comparando con otros sitios y en otros sitios se ven los mismos símbolos. Muy parecidos. Entonces, estas son las propuestas que nosotros vamos haciendo porque es parte de la investigación. No hay ningún documento en Chile que diga que esto era así, pero en otros lugares sí dicen cómo era y era muy parecido, ¿no? Dentro del contexto de Santiago tenemos un cerro, el Cerro Santa Lucía, que probablemente era un observatorio astronómico que cumplía esta función de armar calendario. Entonces probablemente, aquí pusimos una ruca mapuche, en alguna parte tendría que haber una ruca, porque ahí vivía una machi, y posteriormente llegaron los sacerdotes incas y se instalan los incas como su observatorio. Hay una piedra inca y está la propuesta esta de la ruca de la machi. No sabíamos dónde estaba y lo buscábamos porque estaba la sospecha, porque esto es común, ¿no? Donde hay un cerro observatorio, ahí alguien vivía que era el especialista. Y buscando, encontramos que la ruca mapuche estaba donde hoy día está la ermita de Vicuña Maquena. En ese lugar dice en este libro que estaba una choza, una ruca mapuche, donde se hizo la primera misa después que se fundó Santiago. Está la estatua de Pedro Valdivia en la Plaza Pedro Valdivia, en el Cerro Santa Lucía, arriba. Ellos fundan, dan la vuelta y hacen la primera misa. Aquí yo tomé 2 cuadros de primera misa de Magallanes y el Copiapó, y armé una imagen para poder imaginarnos cómo era, porque no tenemos ninguna imagen, ninguna referencia, excepto lo que dice en ese libro. Bueno, y aquí tenemos una piedra que probablemente era inca, o sea, todo lo que vemos dice que probablemente era inca, y eso es una representación, se llama piedra chacana, porque parece una chacana, es como una escalerita, y es una representación simbólica. El escalón de arriba corresponde a, por ejemplo, en un árbol, en el árbol de la vida, las ramas. El centro corresponde a la parte donde nosotros vivimos y lo de abajo, las raíces. El mundo de arriba, el mundo central y el submundo, ¿no? Que es parte de la cosmogonía inca. Entonces tenemos elementos mapuche y elementos inca en el Cerro Santa Lucía. El Santiago Inca. La única pista que tenemos, de verdad, porque no se ha encontrado más documentos, es este mapa que hace Tomás Taller Ojeda de cómo se repartieron los españoles el territorio que después fue Santiago, ¿no? De ahí sale el damero, que es como este tablero de ajedrez que dicen los españoles que ellos lo hicieron, pero si uno se fija, aquí hay una plaza, probablemente esa era la plaza inca, y estos eran los terrenos que tenían los incas, que habían casas, habían chacras, y se los reparten los españoles. Pero en ninguna parte dice. Revisamos las crónicas, y yo acabo de hacer una nueva revisión, en ninguna parte dice cómo era. Entonces, lo que nos llega, por ejemplo, del libro Becerro, se escribe 4 años después, porque cuando llegan los mapuches, el escribano dice que se queman las actas originales y se reescriben después. Y en ninguna parte, ni los cronistas, nada, detallan lo que había, ¿eh? Pero Tomás Taller Ojeda de alguna parte tomó estos documentos, armó esto, y esta es una, si se fijan, tiene por los 3 lados
construcciones y por un lado no. Y eso es relativamente común en las plazas incas. Si hubiéramos tenido un dron o un helicóptero para volar sobre Santiago, probablemente esto es lo que hubiéramos visto. Lo que hoy día es la calle Bandera, el Capañán, el Camino del Inca, un cementerio en la Quinta Normal, la calle Catedral y el poblado Inca. Probablemente nunca vamos a ver exactamente cómo era, pero de acuerdo al plano de Tomás Taller Ojeda y lo que se ha ido encontrando, porque se han hecho excavaciones, nosotros no hacemos excavaciones, trabajamos solamente con lo que hay en superficie, y aquí una especie de saliente que era la iglesia de San Francisco, que cuando nosotros hicimos el estudio nos daba que probablemente era un templo inca. Y sobre ese templo inca se instala la iglesia. Está entre dos ríos, el río Mapocho y la Cañada, que era la Alameda, que era un riachuelo, el Cerro Santa Lucía como cerro sagrado, como Sacsayhuamán en Cusco. Esto es como el esquema de Cusco, está entre dos ríos, tiene un cerro sagrado y está dividido en 4 por 2 calles, que es la división del territorio que da nombre al Tahuantinsuyo, Tagua, la división en 4 del territorio. Aquí hay una imagen que es una maqueta imaginaria, o sea, no sabemos cómo era. Aquí para identificar las calles actuales le pusimos muro a todo, probablemente no tenía muros todos. Hemos hecho varias pruebas, hemos hecho varias maquetas para tratar de imaginarnos. Probablemente nunca vamos a saber cómo era. Pero aquí está la Plaza de Armas, la cancha, aquí está la catedral, donde hoy día, o sea, aquí estaba la calle Anca, el templo Inca probablemente, donde hoy día está la catedral, y probablemente aquí vivía el gobernador Inca, donde hoy día está el correo, que eso fue el terreno que pidió Pedro Valdivia primero. Pidió ese terreno y el de la iglesia de San Francisco, porque él traía en su alforja la Virgen del Socorro y se construye la iglesia de San Francisco en los extramuros de Santiago. La iglesia de San Francisco. Entonces, este es como un esquema de lo que podría haber sido. Después Ricardo va a mostrar otros esquemas que hemos estado trabajando. Otra cosa importante, desde la Plaza de Armas, hay probablemente un sistema de seques, ¿no? Que eso era importante porque este era como el GPS, era la forma en que ellos se organizaban en el espacio, a gran escala. Por ejemplo, aquí está el Cerro del Plomo, que está a 50 kilómetros de Santiago. Todos los cerros, los hitos alrededor, eran marcadores, ¿no? Y eran división de territorio. Ahora, en Cusco habían 42 seques y 328 huacas, que eran parte de ese sistema de seques. En Santiago no sabemos cuánto habían, aquí hay algunos, pero es posible. Probablemente nunca vamos a saber, ¿no? Porque no hay ninguna parte que quedó anotado. Ahora, si uno toma la Plaza de Armas como un observatorio, en alguna parte de esto tiene que haber habido un Ushnu, una plataforma que servía para hacer ceremonia y para hacer también observación astronómica. Hacia esa esquina de la plaza sale el sol en el solsticio de invierno, en el centro, en el equinoccio, y hacia la otra esquina sale el sol en el solsticio de verano. Ahora, no tenemos horizonte porque hoy día están los edificios y los árboles, pero si uno se va en esa dirección hasta el puente Loreto, ve lo que se veía desde la Plaza de Armas, donde cae la cordillera, el cerro, la cordillera de los Andes, y se levanta el Cerro San Cristóbal. En ese punto salía el sol mirado desde la Plaza de Armas. Entonces hay formas de reconstruir lo que no se ve. Ahora, esto probablemente era la Plaza de Armas. Esto es una visión probable. Aquí arriba está como es hoy día y aquí como pensamos que pudo haber sido abajo. Y en alguna parte, no sabemos exactamente dónde, porque no se puede excavar, debe haber habido una plataforma de ceremonial, un Ushnu. Bueno, ahí está de nuevo la imagen del Santiago para que lo retengan. Ahora hemos hecho también otras pruebas. Entonces, por ejemplo, la plaza podría haber sido doble. Podrían haber habido más edificios. No sabemos. ¿Ya? Solamente tenemos este mapa y las evidencias que se han ido encontrando. Rubén Stever excavó con el equipo, excavó aquí, excavó en el interior del Museo de Historia Histórico Nacional, en las compañías de bomberos que están en este sector,
y una arqueóloga y una arquitecto que hicieron un estudio en la iglesia de San Francisco, Ricardo lo va a mostrar. Ellas excavaron en la iglesia de San Francisco y encontraron muros de piedra abajo, ¿no? Que no corresponden a la técnica española. Entonces, probablemente así se veía Santiago en una visión desde arriba. Ahora, como estos son ciencias humanas, cuando uno hace ciencia física, bueno, todas las partículas se comportan siempre igual, el Sol y la Luna se comportan siempre igual, a no ser que haya una catástrofe, pero con los seres humanos no. Entonces, hay ciertas cosas que hemos estado viendo que los escenarios parece que de alguna manera se mantienen, ¿no? Y vamos a ver un caso que nos llama la atención, que es el Tincuy. Tincuy es un punto donde se encuentran las aguas de ríos o se separan las aguas de ríos. Un Tincuy conceptualmente es el encuentro, yo me saludo cuando nos encontramos, y la despedida, lo positivo y lo negativo, llegar y despedirse. También el conflicto, ¿eh? Entonces, Santiago se funda entre dos ríos y nos dedicamos a buscar dónde estaba el punto exacto en que se separaban estos dos, el río Mapocho y el riachuelo, que era la Alameda, y encontramos que está detrás de la Plaza Italia, frente a Plaza Baquedano. Esto era un punto ceremonial que tiene un significado de encuentro, como les decía, y de desencuentro. Aquí las aguas se separan. Me decían que cuando hay aguas que se separan, el río madre es mujer y el otro es hijo, hombre. Siempre hay divisiones de macho y hembra. Entonces, en este caso, al parecer, los incas, como en Cusco, toman este elemento como uno de los elementos del paisaje, de este escenario necesario para desarrollar sus actividades. Y es Plaza Italia. Entonces empezamos, aquí yo les voy a mostrar un par de cosas que hicimos nomás, pero revisamos todos los mapas antiguos y efectivamente, porque hay un ingeniero hidráulico que es Pibonka, que dice que el riachuelo nunca existió. Pero aquí están los mapas donde dice, aquí está el riachuelo, los mapas de cómo era, y incluso aquí la Alameda tenía una serie de obras para encauzar el agua. Está el libro de Guaymaquena que dice cuánto gastaron para cortar el paso del agua, porque cuando pasaba el invierno, esta cuestión se inundaba por arriba y por abajo Santiago, y era un desastre. Entonces hubo un momento en que tuvieron que gastar dinero en cortar el paso del agua que venía por la Alameda. Aquí hay mapas de distintas épocas y todos señalan. Ahora, pensábamos que nunca hemos encontrado una imagen, pero aquí afortunadamente pasó una expedición del italiano Malaspina, y había un pintor que dejó el dibujo. Fíjense, aquí están los tajamares de Providencia. Esto es la Plaza Italia en esa época, que tenía un desnivel importante. Aquí están los tajamares, que probablemente son estos son los del museo, los tajamares. Aquí unos tajamares abajo, y fíjense como aquí los tajamares se cortan y el agua sale hacia la Alameda, lo que es actualmente Alameda. Y tenemos otro dibujo, para abundar, que es de Felipe Bauzá, que dibuja exactamente el mismo punto. Por una de esas casualidades locas de la vida, encontramos dos dibujos de dos personas en épocas distintas que dibujan exactamente el mismo punto. Entonces, hay bastante seguridad. Bueno, el Museo de los Tajamares está aquí. Son esos tajamares los que están enterrados debajo del museo. Entonces, y eso es Providencia. Entonces, lo que probablemente este es el punto donde se separaban las aguas que salían del río Mapocho hacia la Alameda, que está aquí. Entonces, era un punto ceremonial. Fíjense que cerca de esto, yo cuando empecé a estudiar Santiago, porque empecé primero por el Pucará de Chena, pero después empecé a buscar en Santiago, dije, tiene que haber algo. Rubén Ester ya había dicho, tiene que haber algo, y yo empecé a buscar. Me demoré 20 años, porque buscando para allá, para acá, lo conversábamos con Ricardo, qué sé yo, y las primeras mediciones yo las hice aquí. ¿Por qué? Porque aquí está el seminario mayor. Y cuando había algo importante, se instalaba una iglesia cerca. Eso es una señal importante cuando uno está estudiando estas cosas. Porque estaba el libro de extirpación de idolatrías que indicaba qué es lo que había que hacer. Y cuando había un lugar sagrado, ponerle una iglesia. Entonces, yo pensaba que era aquí, ¿no? Ahora, si uno se fija, ¿qué es la Plaza Italia o la Plaza Baquedano o la Plaza Dignidad hoy día? Es un lugar de encuentro y de desencuentro. Cuando se ganaba un partido de fútbol, porque ahora no digo se ganaba porque ya no se está jugando fútbol, aquí hay celebraciones.
el jolgorio, todo, Plaza Italia. Las peleas políticas, ¿dónde partían? Plaza Italia. ¿Dónde se han dado el escenario de las últimas concentraciones? Plaza Italia, el Tincuí, el lugar de encuentro y de desencuentro. Entonces, sigue funcionando como un escenario como era en la antigüedad. Es raro eso. Ahora, puede ser una coincidencia, como puede que haya algo más. O sea que la ciudad tiene una configuración tal que sigue eso funcionando aunque seamos inconscientes. Bueno, estábamos en el tema de estudiar esto, viene el eclipse, fuimos a ver el eclipse como todo el mundo, y después nos empezamos a dar cuenta que los eclipses para las culturas ancestrales tenían un significado negativo. Y empezamos a ver este tema cuando comienza el estallido social, donde un poco lo que es el mundo mapuche, o sea, ellos ven hambre, ven violencia, ven falta de comida, ven inseguridad, temor, ¿no? Y eso es bien común en muchas culturas, entonces asociaban de alguna manera el eclipse con algo negativo, porque donde había luz, de repente irrumpe la oscuridad, que es una ruptura de la normalidad. Entonces, y las eclipses de sol y los eclipses de luna eran importantes. Bueno, comienza el estallido social el 18 de octubre, después de un eclipse. Y el centro de todo esto es la Plaza Italia, el Tincuí. Entonces, lo que yo veo ahora es, y pensamos que probablemente la Plaza Italia debiera ser a futuro, la Plaza de la Dignidad, un centro de encuentro, un centro ceremonial, dejarlo vacío, porque se fijan en el conflicto porque hay algo. Entonces, y esto, si ustedes se fijan, es como en otros lugares, el Tincuí, en los caminos, se dividían los barrios altos de los barrios bajos, porque también es un lugar de encuentro de social, ¿no? Entonces, había divisiones en el mundo andino. Y aquí se divide igual. Entonces, es una coincidencia, puede ser una coincidencia absoluta y puede que también haya algo más. Entonces, la idea sería, a lo mejor en el futuro, dejarlo como un lugar ceremonial. Yo ahí le pongo unos chemamul por decir algo, pero puede ser incluso vacío, que la gente pueda llegar y no hay, porque si se fijan, se destroza todo. O sea, hoy día la tendencia es a destrozar todo. Y probablemente en el futuro no va a ser no va a ser muy distinto. Y después se hace presente este villano que es el COVID, que nos tiene a todos encerrados, que también un poco explica, yo cuando estudiaba y veía cómo los españoles, tan poca gente, conquistaron a tantos en tantas partes, no entendía cómo se dio ese proceso. Decía, pero si tanta gente, ¿cómo no se pueden defender? Bueno, los españoles eran portadores de enfermedades tremendas. Y donde pasaban, quedaba la infección y la gente se empezaba a morir. Los españoles ya sabían ir y la gente seguía muriendo. Eso pasó en el Mississippi, pasó en el Amazonas. Hay documentos concretos de desapariciones masivas de gente. Entonces el terror que tienen que haber provocado los españoles por sus armas, pero además por sus enfermedades, es ser brutal. Entonces también este villano nos enseña cómo se dieron tal vez los procesos en el pasado. Y como decían los mapuches, bueno, hubieron protestas por hambre, hubo esta escena que se proyecta la luz y la palabra hambre, que en otro momento no habría pasado nada, pero en este contexto era súper simbólica. Entonces, y después viene en el mundo mapuche, el eclipse del año pasado, que finalmente la mayoría no pudo ir. Yo la verdad es que no, ya con todo lo que habíamos visto, cambió para mí la visión del eclipse y fue una cosa bien fuerte emocionalmente. Esta es una foto de Ricardo que lo vio desde Argentina, porque Ricardo estaba en Argentina, y él atravesó el Gualmapu, o sea, la tierra de los mapuches de lado a lado. Entonces, y hay un tema ceremonial, un tema emocional y un tema cultural fuerte que también hay que considerar. O sea, para nosotros como occidentales a lo mejor no tiene mucha importancia, pero para una cultura como la mapuche, que tiene raíces ancestrales muy potentes, estos son significados, son cosas que tienen un significado, una lectura. Es el escenario donde se está desarrollando todo lo que está pasando.
Y otra cosa así como curiosa, yo cuando estuve en el sur alguna vez aprendí que cuando florecía la quila era desgracia, porque habían masas de ratones, había mucha abundancia de alimentos, qué sé yo, y para el mapuche el florecimiento de la quila es un signo de desgracia también. Y se junta el mismo año el nacimiento de las flores de la quila y ¿cómo se llama? El eclipse del año pasado. Entonces, en este escenario y en esta cultura, eso no pasa inadvertido. Entonces, tal vez eso es gran parte de los choques culturales, porque para esta cultura un eclipse es un espectáculo, se hizo show, se hizo fiesta, fueron miles de turistas y fue un jolgorio, pero para las culturas ancestrales es un momento de reflexión. Entonces, tenemos miradas distintas del mismo escenario, ¿no? Entonces, el Cusco del Mapocho es un escenario físico donde las relaciones urbanas, entorno y humanas se leen desde un punto de vista científico, por un lado, entonces vemos rigurosamente cómo es y chao, pero por otro lado también hay cosas que tienen que ver con las culturas, que no está reflejado en los datos científicos, está reflejado en los datos culturales, ¿eh? Y que también hay que tener en cuenta, porque estos son ciencias humanas. Entonces, tenemos que empezar a desarrollar metodologías de mirar estas cosas. Y ese es el escenario donde se desarrolla nuestra vida. O sea, en el pasado se desarrollaba y en el presente se desarrolla, en el futuro se va a seguir desarrollando. Entonces, tal vez esa lectura nos enseñe algo de lo que está pasando y de cómo estamos viviendo. Bueno, el desastre medioambiental que tenemos, yo creo que algo tiene que enseñarnos, ¿no? Y las culturas ancestrales, desde mi punto de vista, lo que yo entiendo, tienen una serie de lecciones que nos pueden enseñar, que nos pueden ayudar, siempre y cuando queramos escucharlas. Entonces, para mí una cosa importante es un cambio de paradigma súper fuerte. Imagínense, nos enseñaron que esta ciudad fue fundada por los españoles. Durante 500 años ese fue el relato. Y de pronto nos damos cuenta que eso no era tan real. Entonces, ¿qué es lo que era real y cuánto más vamos a encontrar? Porque esto llevamos recién del 2012 a ahora son 9 años, apenas 9 años. ¿Qué vamos a saber en 50 años más? ¿Qué documentos o qué técnicas vamos a desarrollar para entender este entorno? Solamente lo puede decir el tiempo. Entonces, yo aquí hice un ejercicio de tratar de mostrarlo de un punto de vista distinto para acordar, porque las imágenes tienen ese poder de hacernos recordar cosas que a veces es más potente que la lectura. Entonces, aquí yo puse un par de imágenes moche, que no son incas, pero son de una cultura ancestral, para representar este teatro en el que se desarrolla la vida de los mapuches, los incas y actualmente de nosotros. Interesante, interesante. De verdad, en lo personal, me he quedado muy impresionado de darte cuenta de que los albores de nuestra cultura, claramente estos paradigmas los vamos cambiando, vamos aprendiendo. Muy interesante lo del punto de encuentro. Claramente deja mucho para la reflexión, ¿no? Así que le agradezco enormemente su presentación. Sin duda alguna, queda aún más, ¿eh? Queda aún más. Así que yo creo que más bien lo vamos a complementar ahora con la segunda presentación, ¿no es verdad? Por lo tanto, señor Moyano, presentamos, ¿no es cierto?, a don Ricardo Moyano Vasconcelos. Él es licenciado en Antropología, concentración en Arqueología por la Universidad de Chile, maestría en Arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, doctor en Arqueología en la misma escuela, postdoctor en el Instituto de Investigaciones Históricas en la UNAM de México y postdoctor además en el Instituto de Ciencias Humanas, Sociales y Ambientales en Mendoza. Miembro de la Sociedad Interamericana de Astronomía en la Cultura y de la Sociedad Internacional de la Arqueoastronomía y Astronomía en la Cultura. Docente de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Alberto Hurtado, de la Universidad de Tarapacá y de la Universidad Católica de Temuco. Tiene un sinnúmero de publicaciones en revistas
de corriente principal y otros libros relacionados con su área de investigación. En conjunto con el señor Bustamante, escribieron en el año 2016 el artículo Santiago, una ciudad con pasado incaico, orientaciones orográficas astronómicas y un posible sistema de sequias en los Andes del Collasuyo, para las actas simposio Tahuantinsuyo 2013 en el 18º Congreso Nacional de Arqueología Argentina en La Rioja, y también un capítulo para el libro Paleolar and Materiality, The Scientific Study of the Rock Art, titulado Was of Daylight and Photographic Techniques in the Recording and Analysis of the Geographical and Astronomical. Dejamos con ustedes entonces al doctor Ricardo Moyano Vasconcelos, quien, ¿no es cierto?, nos va a complementar lo expuesto en esta tarde. Por favor, doctor Moyano. Gracias, Carlos. Primero, dar las gracias por la invitación y también por la excelente charla e introducción que hizo Patricio, con quien además de trabajar, somos excelentes amigos. Entonces, un poco para ir introduciendo en el tema, creo que Patricio ya habló bastante sobre esto, pero es bueno reiterar la importancia que tiene el paisaje, que tienen las relaciones físicas, las relaciones sociales y sobre todo el mundo espiritual que establecen los seres humanos con el entorno, y particularmente en el mundo andino sabemos que existen planos de la existencia o planos de la realidad que interactúan con los seres humanos, ¿ya? Existe un mundo de arriba, un mundo de acá y un inframundo que dentro de la cosmovisión aymara, la cosmovisión licanantay, el mundo de Aguita, por cierto, el mundo mapuche y también el mundo quechua, permanentemente están relacionados e interrelacionados. Estas potencias vitales de alguna manera alimentan y dan sentido a la producción agrícola, permiten la regeneración de los recursos mineros y sobre todo establecen este vínculo permanente con los ancestros y con el mundo de los difuntos, ¿ya? Esta es una fotografía tomada desde la zona de San Pedro de Atacama, ahí en el poblado de Socaire, en donde vemos claramente este vínculo espacial observado desde una montaña muy alta entre el mundo de, llamémoslo así, el mundo de los seres humanos y los seres celestes, ¿ya? Este mundo, esta realidad multidimensional está habitada por, actualmente está constituida por los santos, el culto a las vírgenes, la presencia de los difuntos y, por cierto, todas aquellas actividades vinculadas con la actividad agrícola, ¿no? Desde principios del siglo XVI y bien entrado el siglo XVII, los grupos de españoles, y sobre todo los conquistadores que venían por la zona andina, de alguna manera adoptaron las tradiciones locales para poder desarrollar sus propósitos, ¿ah? Que era la conquista. Se construyeron generalmente iglesias sobre templos indígenas, como ya dijo Patricio, sobre plataformas tipo Ushnu. Muchas veces se desarmaron algunas callancas de sitios incaicos para poder de alguna manera dar cabida a estas iglesias coloniales y también dar espacio para el culto cristiano. Entonces, actualmente la existencia de cruces, animitas, iglesias y capillas de alguna manera recuerdan esta realidad multidimensional en la cual el sol, la luna, los cuerpos acuáticos y sobre todo este vínculo permanente con los ciclos meteorológicos está presente en el mundo andino. Patricio habló sobre el concepto de las huacas, ¿ah? Huaca corresponde a la palabra quechua para un lugar sagrado que básicamente responde a un espacio que puede ser una roca, un manantial, algún accidente de la topografía o inclusive las aguas del lago Titicaca, que como vemos aquí en la imagen, donde de acuerdo al mito andino habría tenido origen el sol y la luna y también la primera pareja de seres humanos que luego pobló todos los Andes, ¿de acuerdo? Esta relación permanente entre elementos astronómicos, entre fenómenos meteorológicos y la vida de los seres humanos tiene antecedentes por lo menos desde el periodo medio, ¿no? Que corresponde al momento del desarrollo cultural de la cultura Wari y Tiahuanaco en el altiplano de Bolivia y gran parte de Perú, pero a contar del año 1430, 1440 después de Cristo,
tiene, digamos así, un auge a nivel estatal, que se materializa en la construcción de centros urbanos, más grandes, más chiquitos, y sobre todo el desarrollo de lo que conocemos como el Tahuantinsuyo. De acuerdo a los trabajos realizados en Perú, principalmente sabemos que la capital de los incas estaba ubicada en el Cusco, que tenía una alta importancia simbólica, social y política. Aparentemente también respetaba la forma de un animal sagrado como el puma, e incluía no solamente la administración cusqueña, sino también estas relaciones de reciprocidad constante en la cual los grupos no incas se acercaban al Cusco, realizaban su ceremonia, realizaban el intercambio a cambio de este estatus que ofrecía el Inca. El Inca y su esposa eran los representantes del Sol y de la Luna, y básicamente lo que buscaban era organizar este vasto imperio que tenía una extensión entre lo que es actualmente el sur de Colombia, gran parte de Ecuador, todo lo que viene siendo la costa, la sierra y gran parte de la selva del Perú, el altiplano de Bolivia, y lo que actualmente conocemos como el centro norte de Chile y el noroeste y el centro oeste de Argentina. A lo largo de este imperio, de aproximadamente entre 12 y 14 millones de personas, se construyeron distintos centros administrativos, se mejoraron los caminos, se levantaron santuarios de altura para poder rendir culto al sol y a la luna, a lo largo de esta estructura dinástica, en la cual cada inca y cada sucesor del inca anterior, de alguna manera iba expandiendo los límites del imperio. Las fechas clásicas para la llegada de los incas al centro norte de Chile estaban alrededor del año 1470 después de Cristo. Las fechas históricas, a contar de trabajos realizados en excavaciones y sobre todo fechados en cerámica. Hoy se sabe que la presencia inca es un poco anterior a lo que la etnohistoria nos ofrecía. Y esto abre caminos insospechados para la construcción y sobre todo para la comprensión de este mundo prehispánico, previo a la llegada de los conquistadores, pues de alguna manera nos permite entender estos procesos de sacralidad, la construcción de edificios y sobre todo lo que viene siendo la recuperación de espacios de alto culto, como son los templos incaicos, por parte de los primeros españoles que llegaron a la zona, en un sentido un poquito más complejo. ¿Ya? Acá tenemos una imagen que corresponde al convento y templo de Santo Domingo, que se construyó sobre el Coricancha, que es el Templo del Sol en la ciudad del Cusco, y que de acuerdo a trabajos realizados por Tom Saideman y posteriormente por Mariusz Zulkowski, se sabe que muchos de los nichos y de las paredes del templo respetaban cierta orientación con la salida helíaca de las Pléyades, previo al solsticio de junio. ¿Y por qué era tan importante la salida helíaca de las Pléyades previo al solsticio de junio, que corresponde a la fiesta del Inti Raymi? Era porque marcaba un inicio de año. Ahora bien, este inicio de año ha sido de alguna manera registrado en grupos amazónicos, tiene una alta importancia en el mundo mapuche. Sabemos acá que dentro de la cosmovisión Licanantay también tiene alta relevancia y de alguna manera viene siendo una especie de conocimiento panandino y panamericano, en el cual la observación del brillo de las Pléyades también permite de alguna manera anticiparse a las condiciones meteorológicas del año que viene, a manera de un sistema de augurio. Perfecto. Este sistema de seques, como bien planteó Patricio, correspondía a una cantidad de líneas proyectadas en el paisaje, que eran invisibles en su gran mayoría, pero que en algunos casos estaban materializadas a partir de la existencia de caminos o rumbos de horizonte. ¿Ya? Estas líneas proyectadas en el paisaje tenían por función, primero, organizar la estructura social y administrativa del Cusco a partir de las ceremonias dedicadas a determinadas huacas que estaban distribuidas dentro de estos seques, y también a la organización social de las panacas y ayllus, que corresponden a las familias reales que vivían en la ciudad del Cusco, que básicamente correspondía a este núcleo duro de la organización cusqueña. Algunas de estas huacas correspondían a pequeños adoratorios como piedras, manantiales, algunos cerros nevados, pero sobre todo a lugares donde brotaba el agua. Como bien habló Patricio, el origen del agua, la montaña desde donde podemos de alguna manera
nutrirnos y poder regenerar y construir nuestros sistemas agrícolas tiene una alta importancia. Otro elemento significativo del sistema de seque, y esto ha sido parte del trabajo de Tom Saima, constituye la estructura que nos permite de alguna manera construir y manejar calendarios, particularmente la cuenta lunar sideral, que corresponde al periodo necesario para que la luna, independiente de su fase, vuelva al mismo sector del cielo. Esto ofrece un inconveniente, que básicamente que para que la luna vuelva a la misma posición del cielo, independiente de su fase, puede ocurrir durante la noche, durante la mañana o inclusive a altas horas del día, lo cual vuelve, digamos así, invisible el fenómeno. Tom Saima propone que una cantidad aproximada de 12 meses lunares siderales corresponderían a la cantidad total de huacas, es decir, lugares sagrados con un uso calendárico dentro del sistema de seques, ¿ya? Cada huaca estaba de alguna manera organizada en base a un grupo familiar y cada familia tenía un tiempo y un momento para poder alimentar a estas huacas, ¿ya? Los 37 días restantes de alguna manera permitían conmensurar la cuenta lunar sideral con el año solar de 365 o 366 días. Dentro de esta observación de huacas y de la proyección de seques que partían desde el templo del sol o Coricancha, también tenía una alta importancia el Ushnu. Ushnu, Usnu, Oxlo o Osno, es una palabra perencaica de la sierra central del Chinchaysuyo que básicamente refiere a un agujero o a un lugar donde se puede vertir muchísimo líquido, particularmente la chicha. También refiere a las personas que beben mucho alcohol o al lugar donde podemos conectar simbólicamente y físicamente estos planos de la realidad, el Hanán, el Cay y el Urim Pacha. Y en el caso del Cusco y también de otros centros administrativos del Tahuantinsuyo y posiblemente también Santiago de Chile, realizar observaciones astronómicas de horizonte y de cenit. Recuerden que el horizonte nos permite de alguna manera marcar la posición que tiene el Sol, la Luna o un determinado grupo de estrellas con respecto a una posición fija en la Tierra y marcar un momento del año, y la proyección del cenit sería la proyección de la vertical sobre la cabeza de un observador. Momentos como los solsticios de junio y diciembre, los equinoccios de marzo y septiembre, además de los pasos del Sol por el cenit y el anticenit, habrían tenido una alta importancia, no solamente en el Cusco, sino también en otros centros administrativos del Tahuantinsuyo, ¿ya? Acá tenemos un ejemplo, una fotografía que me proporcionó Tom Saima con respecto a la puesta del Sol en el momento del anti-cenit, ¿ya? Que corresponde a los meses de abril y agosto, que de alguna manera marcarían la finalización y el inicio del año agrícola o de la producción del maíz en la latitud del Cusco, que recuerden es de 13 grados y 30 minutos sur. Otro elemento característico del mundo andino es esta división, entre comillas, dual, en donde pueden existir posiblemente también matices, en donde el Sol está vinculado con Venus y también con todos los aspectos femeninos masculinos del universo, en donde tenemos a la Luna a la derecha de la imagen de lo que vendría siendo la representación de Viracocha, que constituye el dios primigenio que da origen al Sol, a la Luna, y también a la primera pareja de seres humanos, y también a la representación de asterismos, estrellas y elementos vinculados con la meteorología, particularmente Venus como estrella de la mañana o el lucero de la tarde, debajo del Sol y debajo de la Luna respectivamente, así como la representación, ya les mostré, del asterismo de las Pléyades, la representación de la Mamacocha, que seguramente está vinculado con el lago Titicaca, y todo lo que tiene que ver con el sistema de andenerías y la producción agrícola en torno a la vida de los seres humanos. Esta imagen corresponde a un dibujo que habría sido la representación de uno de los muros del Templo del Sol o Coricancha, retratado por Juan Santa Cruz Pachacutiyam, que si se dan cuenta, representa un techo a dos aguas, ¿ah? Es decir, una imagen muy cristiana, muy sincrética de lo que viene siendo la representación de esta cosmología andina. Ahora bien, desde el punto de vista astronómico, y ya vamos entrando en tierra derecha, la expansión sociopolítica del Tahuantinsuyo aparentemente también relacionó elementos, llamémoslo así, latitudinales o elementos vinculados con la topografía y sobre todo con los fenómenos solares que van cambiando a medida que nos desplazamos ya sea al norte o al sur del Cusco. Los cronistas
retratan de cierta manera de que los incas se desplazaron hacia el Ecuador en busca de la coincidencia del paso del Sol por el cenit en el momento del equinoccio. Recordemos que el Sol se desplaza hacia el norte durante los meses de junio y hacia el sur en los meses de diciembre, nunca sobrepasando la línea de los 23 grados y 30 minutos sur, que corresponde a la proyección del trópico de Capricornio, que acá en el norte de Chile cruza la provincia de Antofagasta y en Argentina la provincia de Jujuy, ¿ya? Solo en la latitud del Cusco se dan determinados fenómenos vinculados con el cenit, pero a medida que nos desplazamos hacia el norte o hacia el sur, estos fenómenos cambian. Y de ahí la necesidad de poder manejar un calendario de fechas, entre comillas, estatales, que de alguna manera regulen el calendario y que permitan también conocer y reconocer la topografía a partir del movimiento del Sol. La ciudad de Santiago de Chile está ubicado muy al sur, cercano a la latitud 34 sur, que corresponde a un lugar en donde jamás tenemos la proyección del Sol en el cenit. Y eso constituye un elemento re importante para poder entender los procesos sociopolíticos y sobre todo la expansión del Tahuantinsuyo. Un elemento que no podemos dejar de lado constituye la importancia que tienen los recursos mineros para la expansión incaica y particularmente la necesidad de poder apropiarse de las minas de cobre, plata y también de oro de lo que constituye actualmente el desierto de Atacama y el noroeste de Argentina. Acá tenemos un ejemplo de una huaca incaica que corresponde al volcán Copiapó, que fue investigado por Johan Reinhardt y Cervellino en la década de 1980, en donde plantean la posibilidad de que estas huacas mineras estén al servicio del Estado. Y es precisamente una de las explicaciones que se pueden aterrizar para la existencia de algunos sitios incaicos ubicados al norte de la ciudad de Santiago. Acá tenemos la imagen del Centro Metalúrgico Piña del Cerro, en donde tenemos una pequeña plaza y también la existencia de una plataforma Ushnu. Recuerden que los Ushnu servían para administrar la política, organizar el territorio, organizar a la población y eventualmente también para poder realizar observaciones astronómicas de horizonte y cenit. Una de las características de la latitud geográfica del Valle de Copiapó y particularmente Viña del Cerro es que cada 18.6 años tendrán la proyección de una luna en la parte más alta, de una luna llena en la parte más alta del cielo. Y ese fenómeno se conoce como luna llena supertropical o el fenómeno de los lunisticios, ¿ya? Es decir, el mismo fenómeno que ocurre para el Sol en la latitud de los 23.5 grados cerca del trópico de Capricornio, ocurrirá en la latitud geográfica del Valle de Copiapó cada 18.6 años en el momento de la fase llena, ¿ya? ¿Esto pudo haber resultado significativo para los incas? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que la Luna y el Sol constituían de alguna manera esta pareja inseparable en la cual ambos fenómenos eran importantes. Se observaba la salida del Sol y aparejado la salida de la Luna o la puesta de la Luna, principalmente en fase llena, ¿no? Recuerden de que la Luna tiene una extensión aproximada de 29.5 grados con respecto a su ciclo de fase y que de alguna manera también permite anticiparse el fenómeno de los eclipses, que también ya habló Patricio. Estos Ushnus estuvieron distribuidos en gran parte de los Andes, existen algunos que son más grandes, otros más pequeños, tienen características de plataforma, de pirámide trunca, están ubicados en lugares muy bajos y también inclusive en las partes más altas de las montañas, constituyendo un axis mundi en donde el Inca de alguna manera articula estos caminos y de alguna manera también organiza la población y organiza el espacio, ¿no? Si tú organizas el espacio, finalmente organizas el tiempo. Esto corresponde a una imagen de lo que habría sido el Capacñán y sus caminos secundarios, la distribución de los sitios arqueológicos. Si se dan cuenta, Santiago de Chile está ubicado por acá en el sur, que corresponde a la extensión de lo que viene siendo el camino del Salar de Atacama, que atraviesa los valles longitudinales, de alguna manera articulado con todo lo que viene siendo la producción agrícola y minera de lo que viene siendo el altiplano de Bolivia y el noroeste de Argentina. Acá tenemos algunos ejemplos de sitios incaicos de alta relevancia. Esto corresponde al Chincal de Quimivil, ubicado en la provincia de Catamarca, en el noroeste de Argentina, que básicamente se los presento para que tengan una idea de cómo pudo haber sido la distribución espacio-temporal de este Santiago incaico. Y lo pongo siempre entre comillas porque, como bien presentó Patricio, hasta el momento no hemos encontrado los muros, pero sí tenemos bastante documentación en la cual podemos de alguna manera entender de que esta división entre el arriba y el abajo, la posición del Sol y de la Luna y sobre todo el uso del espacio cuatripartito,
remite a un concepto muy incaico, pero también muy mapuche. Acá tenemos otra imagen con respecto a la distribución espacial de esta plaza en el Chincal de Quimil y algunos elementos asociados con la observación astronómica, sobre todo el uso de piedras tacicas, que como sabemos también están presentes dentro de la cuenca de Santiago, en las cercanías del Cerro Blanco, que era una huaca, también un lugar muy importante para las comunidades mapuche y para los grupos incaicos. ¿Ya? Seguimos avanzando. Algo que resulta súper importante es este sincretismo que ocurre, esta conexión entre las tradiciones indígenas y el mundo occidental, particularmente el calendario de fiestas del mundo católico. Fiestas como la fiesta de San Juan, el nacimiento de Cristo, o las celebraciones dedicadas a la Virgen, toman el lugar de fiestas indígenas vinculadas con solsticios, equinoccios, y algo que resulta todavía más interesante y que ocurre sobre todo desde los primeros años de la conquista es la destrucción masiva de templos incaicos, no solamente en el Perú y en gran parte del norte y centro de Chile, sino también en México y Centroamérica, en donde existían órdenes estrictas de realizar misas, de destruir los templos indígenas para construir iglesias y poder, de alguna manera, transformar al catolicismo a las poblaciones indígenas. Y de allí la necesidad, y es parte de lo que tiene que ver con el trabajo de Santiago de Chile, de entender la orientación de las iglesias desde un punto de vista de la astronomía, digámoslo así, no colonial o no hispana. Sabemos que las iglesias en Europa provienen de una tradición previa al mundo cristiano, que viene principalmente del orden romano de organizar el espacio, que respeta la salida del sol como la dirección primigenia, pero existen templos orientados hacia los solsticios, los equinoccios, hacia el norte geográfico, hacia momentos importantes para las comunidades locales y también hacia momentos posteriores que tienen que ver con el momento de la fundación de estos templos. ¿Ya? En este sentido, el análisis comparativo, no solamente de Santiago, sino de todas las ciudades a lo largo de los Andes, nos permite de alguna manera comparar no solamente la forma de las plazas, la orientación de los templos, sino también la disposición espacial de algunos de los primeros centros urbanos fundados en el continente. Acá tenemos una imagen que es súper clarificadora, en donde vemos que las primeras plazas no eran cuadradas, no respetaban el plan del damero ni la cuadrícula hispana, sino que remitían a esta organización espacio-temporal que era muy andina. Acá tenemos la ciudad del Cusco, que fue fundada sobre la capital de los incas, y la ciudad de Quito, que también tenía una presencia cusqueña importantísima, y se dan cuenta que las plazas no corresponden a cuadrados. ¿Ah? Son trapezoides, que tampoco respetan las orientaciones cardinales, a diferencia de Bogotá, Lima, la ciudad de La Paz, y posiblemente también Santiago de Chile. Vamos avanzando. Patricio ya habló sobre la importancia ritual que tiene el Valle del Mapocho. Sabemos que los españoles llegan hasta acá. Había una población importante de grupos mapuches, descritos arqueológicamente como población aconcagua. El río Mapoche y el río Maipo, de acuerdo a los trabajos realizados por Rubén Esteber, por Patricio Bustamante y también Alexis López, de alguna manera denotan una presencia cultural importantísima. Y algo que resultó súper interesante es que a partir del año 2012 se cambia de paradigma. ¿Ah? La documentación histórica da cuenta de una presencia cusqueña importantísima, de una presencia mapuche también muy, muy importante, y de la posibilidad de poder, de alguna manera, describir un pequeño o mediano centro administrativo del periodo Tahuantinsuyo en las cercanías de la Plaza de Armas. Tiempo después se realizaron excavaciones bajo lo que actualmente es el Museo Chileno de Arte Precolombino, en una publicación del profesor Luis Cornejo, en donde también se da cuenta de un estrato Tahuantinsuyo que de alguna manera confirman los trabajos realizados por Prado, Barrientos, Esteber y colaboradores, en donde se plantea la existencia de los incas en lo que viene siendo esta isla al interior de estos dos brazos de río, que es el río Mapocho o el río de los Mapuches, y lo que viene siendo la proyección de la Cañada o Avenida Libertador Bernardo O'Higgins. Como bien planteó el Pato, existe un elemento característico que viene siendo este parteagua y sobre todo la existencia de este cerro, el Cerro Huelén, que corresponde actualmente a Santa Lucía, que posiblemente también constituyó un observatorio, entre comillas, un observatorio astronómico, y da pie para poder pensar de que la primera cuadrícula y el trazado urbano hubiera respetado la idea indígena, sobre todo de la construcción andina cusqueña del espacio.
De acuerdo a los documentos, sabemos de que la población mapuche se ubicó al norte del río, en las cercanías de Cerro Blanco, que la huaca de Santa Lucía constituye un elemento característico dentro del paisaje. El Cerro de Santa Lucía no tenía árboles en ese momento, correspondía a un grupo de rocas muy llamativo. Recuerden de que la roca y la piedra remiten a este concepto del antepasado en el mundo andino, y a lo largo del tiempo, desde diciembre del año 1540 en adelante, se desarrolla el concepto de la ciudad hispana. La ciudad se construye y se destruye, precisamente por los ataques de la población mapuche cercanos al momento del equinoccio, y contrastan esta hipótesis en la cual se asumía que la ciudad de Santiago tenía un origen solamente hispano. De acuerdo al trabajo de Prado y Barriento, la ciudad de Santiago habría copiado el modelo de la ciudad de Sucre en Bolivia. Si se dan cuenta, el tamaño de la plaza es bastante parecido, no así la orientación, ¿ya? Y aquí es donde comenzamos a hablar de arqueoastronomía. Recuerden que la ciudad de Santiago de Chile fue fundada el 12 de febrero del año 1541 en calendario juliano, pero que digámoslo así, la toma el control político de la cuenca del Mapocho se realizó un poquito antes. Antes de construir la ciudad necesitas tomar el territorio. En diciembre del año 1540, cercano a la fecha del solsticio de diciembre, Pedro Valdivia y su alerife toman control de la ciudad de Santiago de Chile en lo que es la huaca de Santa Lucía. Y de alguna manera planifican la ciudad y permiten, de alguna manera, realizar este continuo histórico en el cual podemos establecer este nexo entre el mundo indígena, mapuche, la presencia del Tahuantinsuyo y la fundación de la ciudad hispana. Como bien ya planteó Patricio, existen elementos de la topografía súper importantes dentro de la cuenca de Santiago, sobre todo la presencia del Cerro del Plomo, que coincide con la salida del sol en las cercanías para el solsticio de junio, la realización de su capacocha, la existencia posible de estas líneas seques que articularían estos cerros islas, como Cerro Renca, Cerro Navia, entre otros, desde la Plaza de Armas o desde las cercanías de este Tincuy posible en las cercanías de la Plaza Italia o Plaza de la Dignidad, y elementos que son característicos del mundo inca, en donde la apropiación simbólica del espacio tienen consecuencias materiales. Y aquí es donde hablamos de arqueología. Los incas construyen y mejoran caminos, construyen tambos, se apropian de estos lugares, de estos escenarios, llegan hasta la parte más alta de la cumbre, realizan este sacrificio humano, que en realidad no corresponde a un asesinato, sino básicamente a la incorporación de este niño que tuvo que viajar al Cusco y luego volver a la ciudad de Santiago de Chile a través de estos seques y rindiendo culto a estas huacas para, de alguna manera, dormir eternamente y pasar a ser parte de la montaña en un momento que seguramente también tuvo una connotación astronómica, seguramente algún solsticio o algún momento importante dentro de la festividad incaica. Una de las características importantes de este tipo de sacrificio, y es algo que me gustaría reiterar, es que muchas veces se realizaban en momentos en los cuales existía cierto peligro para la sociedad, tales como un momento de sequía, alguna guerra o inclusive, como posiblemente ocurrió en este lugar, la llegada de los españoles. Existen relatos a lo largo de todos los Andes en donde la realización de las capacochas tuvieron lugar en el momento más tardío o prácticamente en el momento en el cual los españoles ya estaban haciendo ingreso a los territorios, como de alguna manera para poder solicitar a sus dioses, al sol y a la luna, la tranquilidad y para poder de alguna manera recuperar este orden espacio-temporal. Acá tenemos una imagen del laboratorio que por mucho tiempo se interpretó desde un punto de vista astronómico. Los trabajos que estamos realizando con Patricio dan cuenta de que respetan orientaciones orográficas, pero no precisamente astronómicas. Pero lo que sí es importante, y ya lo mostró Pato en la representación de Cerro Santa Lucía, es en el uso de las tres partes. El Hanán, el Cay y el Urín Pacha, el mundo de arriba, el mundo de abajo, y el mundo de acá también están representados en la cantidad de plataformas que seguramente, estas son las plataformas ubicadas en la parte más alta de la cumbre, estaban destinadas para una capacocha triple, ¿de acuerdo? Vamos terminando. El trabajo que realizamos en la cuenca de Santiago, digámoslo así, comienza y termina en la Plaza de Armas. Este punto de encuentro, este lugar en donde todavía constituye un centro neurálgico para la organización social de la ciudad, permite, a partir de la orientación del muro norte o de la perpendicular de la Catedral Metropolitana, determinar
el eje de orientación o el eje de simetría de la calle Catedral Monjita. Y de acuerdo a los trabajos realizados con Pato, sabemos de que existe una pequeña desviación de alrededor de 7 grados con respecto a la línea este-oeste, de que posiblemente esta orientación representa una idea de un axis mundi, que también tiene que ver con fechas astronómicas cercanas a la salida del Sol en los equinoccios, planteada por los incas, pero que seguramente también tiene una connotación muy mapuche, y de que básicamente los españoles cuando llegan acá utilizan lo que ya existía para poder construir sus primeras casas, ¿ya? De acuerdo a los cálculos astronómicos, ustedes se paran en la puerta de la Catedral Metropolitana, que sabemos que no corresponde a la orientación original del primer templo, debieran tener una salida del Sol cercana a las fechas del 13 al 15 de septiembre y finales de marzo. Esto también se condice con la orientación del edificio colonial en pie más antiguo de Chile, que corresponde a la iglesia y al convento de San Francisco, que fue trabajado por Jorge y Soto, y que de acuerdo a los trabajos realizados por estas investigadoras, tendría un origen también colonial con mano de obra indígena. Además de un sistema antisísmico, esta iglesia respeta la misma orientación que la traza urbana de la ciudad de Santiago de Chile, se orienta hacia la salida del Sol entre el 13, 14 y 15 de septiembre de cada año y permite de alguna manera, ya sea utilizando la salida del Sol por detrás del altar o el ingreso de los primeros rayos del Sol por el acceso, interpretar esto que pudo haber sido lo que creemos que era el centro administrativo inca de Santiago, o del Mapocho, mejor dicho. El Valle del Mapocho o el Valle de los Mapuches. Habría estado constituido por una o varias callancas, por una plaza seguramente, en cuyo centro había existido un ushnu, y algo que resulta interesante es la presencia, ya vemos así, activa y constante, de esta huaca y Cerro del Plomo, en donde se dejó la capacocha. De alguna manera, esto nos permite retroceder en el tiempo, recuperar esta tradición de observar el firmamento y sobre todo la importancia que tienen los centros urbanos para poder de alguna manera construir y reconstruir la historia y también construir identidad. Otro elemento interesante de la orientación de la ciudad de Santiago de Chile corresponde a que, como posibilidad, se plantea la hipótesis de que corresponda también a la posición promedio que tiene la luna llena cada tercer año en fechas cercanas al solsticio, perdón, al equinoccio de septiembre, que habría permitido posiblemente no solamente conmensurar la cuenta del mes lunar sinódico con respecto al año solar, sino también eventualmente a anticiparse a un fenómeno tan esquivo como son los eclipses de luna en este caso. Algo interesante, y ya para ir cerrando, constituye que esta orientación no es azarosa. Existen muchísimos sitios incaicos a lo largo de la parte sur del imperio, que es el Collasuyo, que yo he tenido la posibilidad de investigar, que tienen esta orientación cercana a los equinoccios, ¿ya? Y algo interesante es que, de acuerdo a los trabajos, a las lecturas realizadas en base a los cronistas, sabemos de que existía una fiesta muy importante dedicada a la luna, que es la fiesta de la Situa Quilla Raimi, cercana al equinoccio de marzo, perdón, al equinoccio de primavera, que de alguna manera marca el inicio de la primavera en esta parte de los Andes y que está vinculada con el mes de agosto y con el mes de octubre, que básicamente suceden a la siembra y anteceden a la realización de otras importantes ceremonias en la zona andina. Ya para terminar, recuerden que la construcción de los calendarios constituye una herramienta social, constituye también un elemento para poder construir y repetir el orden y también para organizar el tiempo y la vida de los seres humanos, y que particularmente en el mundo andino, en el mundo mapuche y particularmente en la ciudad de Santiago, tienen y siguen teniendo una expresión material a partir de la orientación de las calles del centro urbano, la orientación de las iglesias más antiguas y sobre todo a partir del sentido que le podemos dar todos nosotros a partir de la recuperación y el uso de estos espacios públicos en nuestra ciudad capital. Con esto termino y doy las gracias por su tiempo. Espero que haya sido de interés esta charla. Muchísimas gracias. Claramente han sido muy interesantes ambas charlas, han sido muy educativas. En lo personal, claramente la influencia incaica en lo que se refiere a Chile y fundamentalmente Santiago, para mí no era tan conocido. Tenía ciertos esbozos, pero no era tan conocido, y ciertamente eso
debe ser para muchos de los que estamos aquí en estos momentos presentes. Ya cerrando esta instancia, que lamento no poder tener más tiempo, porque no me cabe duda que necesitamos más tiempo para poder hacer muchas preguntas, pero me han llegado algunas preguntas del público y en honor al tiempo voy a leer para que ustedes dos, ¿no es cierto?, me puedan responder en conjunto o esbozar alguna idea de lo que queremos dar a conocer a nuestra audiencia. La primera pregunta dice así: habiendo tantos vestigios y pruebas de asentamientos inca en Chile, y específicamente en el Valle Central, ¿por qué nuestra historia se le ha dado tan poca importancia a la influencia inca? No sé si quiere responder Patricio o parto yo. ¿Parte tú? En realidad no es que se le haya dado poca importancia. Esto pasa por un tema de moda, ¿ah? La arqueología es una ciencia social y por mucho tiempo se asumió de que la presencia inca era tardía, que era muy pequeña, de que tenía, digamos así, pequeños asentamientos y que fue de una característica muy, muy fugaz, ¿ya? Pero a medida de que no solamente se hacen investigaciones vinculadas desde la arqueoastronomía, sino también desde la arqueología clásica y también desde los estudios lingüísticos, se está sabiendo de que la presencia de los incas puede ser muy temprana, ¿ah? No precisamente a partir de lo que se conoce como este núcleo duro de la expansión del Cusco, del Tahuantinsuyo histórico, descrito por los cronistas, sino a partir de elementos andinos que están presentes en las culturas de Chile central, inclusive en el mundo mapuche, hasta la zona de Puerto Montt, con mucho tiempo antes de la presencia de los incas. Tenemos que sacarnos de la cabeza de que los incas llegaron y transformaron todo. Estos son procesos de muchísimo tiempo en los cuales las sociedades van intercambiando conocimiento, van aprendiendo cosas una de las otras y de alguna manera van construyendo y reconstruyendo esto que se conoce como espacio o escenario que hablaba Patricio, ¿no? No es para nada algo chiquito. Yo los invito para que lean el trabajo de Rubén Esteber, en donde él realiza una descripción acuciosa de una cantidad importantísima de sitios incaicos ubicados en la cuenca del Mapocho. Y si hablamos del río Aconcagua y de ahí para el norte, tenemos un montón de otras cosas más. Así que es una invitación para que puedan leer y aprender muchísimo. Muchas gracias. Otra pregunta del público dice así: ¿el término mapuche huinca tiene que ver algo con los incas? Yo trabajo con machi, que son hablantes de la lengua, yo no soy hablante de la lengua, y lo que me explicaban es que los conceptos en el mapudungún son muy precisos, y un lenguaje muy preciso, y una pequeña inflexión cambia el sentido. Entonces, primero, como norma general, tratar de entender desde la forma en que nosotros hablamos el idioma mapudungún, o el significado, es súper difícil. Siempre son varios significados. Entonces, por eso que son las discusiones. Puede significar esto o puede significar esto otro. Se ha interpretado el tema Winca como los nuevos Incas, los nuevos enemigos. Winca es el español que llega, el enemigo nuevo. Pero la evidencia arqueológica, lo que nosotros hemos visto, es que el Inca no fue el enemigo del mapuche. Convivieron. De que hubo peleas, hubo peleas. Son sociedades complejas, con gente que estaba de acuerdo y con gente que no estaba de acuerdo. Pero no es el escenario que nos muestran los españoles, que dicen que entraron 30.000 incas y pelearon contra 30.000 mapuches en el Maule. De todos los sitios incas, y eso lo hemos conversado bastante con Rubén Esteber, él es el gran especialista en el mundo inca acá en esta zona, no hay, por ejemplo, en las excavaciones no hay evidencia de armas incas. Entonces el Pucará de Chena, que inicialmente fue descrito como una fortaleza, y estaba lleno de letreros que dice la fortaleza de Chena, hoy día es considerada una huaca. Rubén Stever con un equipo hicieron una excavación y encontraron el Ushbu, donde la plataforma ceremonial. Nosotros en el año 1996 ya publicamos un artículo que decía que esto era una huaca, un observatorio astronómico, que cambiaba el sentido de esto de guerra.
Incluso en el sur de Chile, en el sur de Chiloé, hay leyendas de antiguos mapuches que contaban los ancianos que quedaban, contaban en Mapudungún, que había ceremonias muy especiales en momentos muy claves. Imagínense, estamos hablando del sur de Chiloé, el extremo sur, muy complicados para ese grupo, que se le hacían ceremonias al rey Inca. Si era enemigo, ¿cómo le hacían ceremonias? O sea, entonces, todo esto está en proceso de verse. O sea, todo lo que nos contaron de historia, acuérdense que el conquistador, para conquistar, tiene que deshumanizar al otro. Y eso es una norma general. O sea, yo no puedo matar seres humanos, no puedo matar personas conscientes, no puedo matar personas que sienten igual que yo. Tengo que matar gente que es inferior. Bueno, es cuestión de ver cómo se desarrollan las guerras. Entonces, al parecer, la visión y lo que vemos, la concomitancia, la vida en común del mundo inca con el mundo mapuche era mucho más pacífica de lo que nos contaron los españoles, que tenían un punto de vista interesado. Entonces, esta gente eran salvajes, se comían entre ellos, se mataban entre ellos, hay que matarlos porque son todos unos salvajes, no, con ellos no se puede conversar. La conquista. Entonces, yo creo que la lección más importante que hemos encontrado, que es una de las cosas que a mí, yo la historia no me gustaba, yo odiaba la historia porque me enseñaban generales y batallas, y presidentes y fechas, yo para eso tengo re mala memoria. Pero cuando uno empieza a estudiar la historia con detalles, los seres humanos, se da cuenta que en realidad lo que nos contaron es distinto a la realidad que muestra la dura arqueología, lo que se encuentra, y lo que uno encuentra como evidencia en todo el territorio. Entonces, este territorio no es español, este territorio es mapuche, inca. Y al parecer, los mapuches dejaron entrar a los incas de buena voluntad. ¿Por qué? Porque los incas tenían una tremenda cultura, tenían metales, tenían cerámica, tenían, ¿cómo se llama?, textiles, podían enseñar un montón de cosas y podían comprar productos. Tenían una carretera que llegaba hasta el Cusco. Entonces, parece que el intercambio fue más de comercio que de guerra. Ahora, si alguna vez se encuentra evidencia de guerra, podríamos volver a la hipótesis de guerra. Pero la evidencia hoy día no muestra eso. Entonces, esta visión del enemigo, del Winca como el nuevo Inca enemigo, hoy día es cuestionable. Gracias, Patricio. Muchas gracias. Y también agradecer a Ricardo, quien vemos que en el chat está dejando un correo electrónico para quienes quieran mayor información al respecto y, por supuesto, tener mayor conocimiento de este mundo que es muy amplio, ¿no? O sea, necesitamos más tiempo. Y en honor al tiempo, vamos a leer una pregunta del público que dice si es saber que el conocimiento astronómico del Inca es un legado heredado del Tiahuanaco. ¿Se puede saber eso? ¿Se puede hipotizar que es así? No tienen que sacarse de la cabeza de que nacen culturas y se destruyen culturas y nacen otras cosas, ¿no? Siempre hablamos de Tiahuanaco y olvidamos el mundo Wario, olvidamos el mundo Chanca, y algo que siempre nos saltamos es que los grupos Licanantay, las poblaciones diaguitas del norte semiárido y también el mundo mapuche también desarrollaron astronomía, y que muchos de los elementos que estamos encontrando con respecto a las orientaciones en sitios de Chile central refieren a esta realidad, ¿ya? No todo lo traen los incas, ¿no? El inca mejora caminos, construye oratorios, pero como bien plantea Patricio, necesita desarrollar canales de conversación y desarrollar acuerdos para poder establecerse en un territorio que estaba súper alejado del Cusco, ¿no? Son más de 3.000 kilómetros, si te vas de línea, si te vas caminando son varios meses o varias semanas caminando. Recuerden que el niño que fue ofrendado en el Cerro del Plomo, seguramente tiene un origen altiplánico, viajó al Cusco y luego se trasladó hasta Chile Central, que era en ese momento casi el fin del mundo, ¿ah? Y el niño se vino caminando, no lo trajo ningún platillo volador, no viajó en avión, nada de esas cosas, olvídenlo. Subió caminando hasta la cumbre y ahí pasó a formar parte de la montaña. A ver si tenemos alguna pregunta por acá. Acá me dice Javier que faltaría sumar la interacción entre incas y Rapanui mapuche. Bueno, ese es un tema más amplio,
del cual no puedo opinar porque no soy experto, pero existen arqueólogos que plantean vínculos entre las sociedades polinésicas y el sur de Chile. Creo que podría ser tema de otra charla. Patricio, creo que quiere decir algo. Ahí apuntaría algo. Hicimos estudios, hemos hecho estudios en Rapa Nui. A ver, hay evidencias que apuntan a la presencia polinésica en Colombia y en el sur de Chile. O sea, probablemente, eso es la evidencia que se encuentra. Las evidencias que no se encuentran pueden ser muchísimas más, pero hay evidencia que parece bastante sólida de esas presencias. Ahora, a mí, por esas cosas de la vida, me tocó estudiar la cultura Rapa Nui, la astronomía Rapa Nui, tenemos publicaciones sobre eso, no las presentamos en este caso porque es otro tema, pero, a ver, nosotros hemos estudiado no solamente las culturas originarias de América, hemos estudiado culturas originarias de todo el planeta. Y la evidencia muestra, bueno, si uno le cree a la genética, hoy día somos una sola especie. Homo sapiens sapiens sobre el planeta. Independiente del color, independiente de la altura, independiente de la cultura, somos una sola especie. Esa especie habita el mismo planeta. Y es un dato importante. Tiene la misma capacidad de inteligencia en todo el planeta. No hay grupos que sean más inteligentes o no. Hay desarrollos más, en algún momento un poco más desarrollados, en otro momento eso va cambiando, pero la capacidad intelectual es común a todos los seres humanos. Y miramos el mismo cielo. Somos los mismos, compartimos el mismo cielo, compartimos la misma tierra y además tenemos la misma capacidad intelectual. La astronomía se desarrolla en todo el planeta, no solamente acá. Entonces uno ve influencias de distintas culturas, leyendas que se traslapan. Cuando uno empieza a estudiar la astronomía, lo primero que ve son las diferencias, porque cada cultura desarrolla su propia astronomía aparentemente. Pero cuando uno pasa esas diferencias, se da cuenta que en el fondo todos están mirando lo mismo, están mirando el Sol, la Luna, las estrellas, las constelaciones, y construyen desde ese punto de vista de la misma manera. Y ahí es donde entran estos fenómenos que les decía, pareidolia, apofenia y hierofanía, que es, por ejemplo, cuando yo miro una figura, miro una nube y se ve un perrito, eso es pareidolia. Cuando yo miro un grupo de estrellas, me parece una figura, eso es pareidolia. Eso es común a toda la gente del planeta. Donde uno mire, es el mismo mecanismo originario que se fue desarrollando en distintas culturas con distintas necesidades. Y, por ejemplo, aquí habían llamas, hay una llama en el cielo para los incas. Si en otra parte había un elefante, ahora un elefante, una cebra, no sé. África estará lleno de... Cada cultura le daba una figura distinta, pero era el mismo cielo. Y le daba una figura... Entonces, son muchas más las semejanzas cuando uno va al fondo que las diferencias cuando uno se queda en la parte exterior, digamos. Entonces, eso es lo entretenido, que nos muestra que los seres humanos somos todos iguales. De hecho, yo no sé si se acuerdan, antes hablaban de 5 razas y hoy día sabemos que no hay raza. Antes se hablaba que los neandertal nunca se mezclaron con los seres humanos porque eran animales y nosotros éramos inteligentes. Hoy día sabemos que somos mezcla de neandertal, denisovano y humano. Eso es la historia del conocimiento humano. Cada vez nos vamos dando cuenta que es muy distinto a lo que nos plantearon antiguamente. Y ese es el esfuerzo que estamos tratando de hacer nosotros, o sea, cómo entenderlo un poco más como es que como nos contaron que era. Y da mucha diferencia. Probablemente en el futuro, gente más inteligente que nosotros, con más antecedentes que nosotros, podrán encontrar muchas más cosas, pero se van a tener que basar en los conocimientos que se han generado en esta generación y en las generaciones presentes. Entonces, es un mundo para mí fascinante porque va cambiando todos los días y uno ve la interacción entre muchas culturas. No hay una cultura que influencia a otra, sino que piensen ustedes que hay el niño del plomo tenía una llamita de Spondylus rojo. Spondylus es una concha marina que era sagrada para los incas, y esa la traían desde Ecuador. Imagínense los caminos, fíjense los intercambios que tienen que... Y eso no es solamente el mundo inca, eran todos los antiguos, eran caminos mucho más antiguos que los incas. Los incas simplemente utilizaron caminos que ya existían, los mejoraron, los ampliaron, pero estaban.
Claro, como tú bien planteas, Patricio, esto depende de la cosmovisión, donde nos situemos, ¿no es cierto? Desde donde proyectamos hacia el mundo. Sí. Y en honor al tiempo, nos quedan un par de minutos, tengo unas últimas dos preguntas, muy interesantes que el público me pide que las hagamos. Dice así. La primera pregunta dice, ¿qué políticas legislativas consideran necesarias para proteger y dar a conocer los yacimientos arqueológicos en Chile y sobre la misma si ha sido o no suficiente la manera en que nuestra institucionalidad ha protegido nuestro patrimonio cultural? Esa es la primera pregunta. Y la última pregunta dice así, ¿los mantos mapuches tienen unos diseños iguales a los dibujos en forma de la cruz, con un cuadrado, como los que hay en Machu Picchu? ¿Tiene algo que ver la influencia inca en esto, ya que este diseño tiene algo como una imagen del cielo, me parece, y como los incas eran un pueblo agrícola muy avanzado, sabían mucho de la estacionalidad por medio de las estrellas? Esas son las últimas dos preguntas para esta jornada. Ahí ya respondí un poco en el chat. Está la ley 19.288 promulgada en el año 1970, que es la ley de monumentos nacionales, que es bastante buena, pero no se aplica, así que existe el marco legal. Existe la 19.300, que es la ley de base medio ambiente, y la 19.253, que es la ley indígena, ¿ya? Como pasa muchísimo en Chile, si bien existe el marco jurídico, no se aplica o se aplica de mala manera. De hecho, existen ejemplos de, llamémoslo así, atentados contra el patrimonio terribles a nivel nacional, como el que destacó y también denunció Patricio Bustamante con respecto al tema del Mauro, en donde una cantidad, varias decenas o centenares de paneles de arte rupestre fueron intervenidos para poder instalar un tranque de relave, en la cuarta región. Yo creo que las leyes existen, pero como pasa muchísimo acá, el poder económico y también la inversión, sobre todo en el ámbito de la minería, puede más que la protección del patrimonio. Y recuerden que el patrimonio no solamente se restringe a los elementos materiales, los sitios arqueológicos, la cerámica, sino también tiene que ver con las tradiciones, los elementos no tangibles y también el derecho que tenemos al cielo estrellado y al firmamento. De hecho, existen leyes internacionales que protegen la calidad del cielo, que está muy vinculado con el trabajo que realizamos con Patricio Bustamante y que de alguna manera permiten tener estas herramientas de protección del sitio arqueológico con respecto a su entorno, ¿ya? Y con respecto a las representaciones andinas en mantos mapuche, eso es una discusión súper amplia. De hecho, el concepto del cuel, que ha sido bastante trabajado en la zona sur, también podría ser asimilable a estos conceptos de Ushnu, pero tratemos de sacarnos de la cabeza de que siempre las cosas vienen del norte. Quizás muchísimos de estos elementos están presentes en el mundo mapuche mucho tiempo antes de que lleguen los incas. Esta representación de la cruz escalonada o la chacana tiene representaciones en la costa del Perú varios cientos de años antes que los incas, así que perfectamente podrían estar presentes en otros contextos. No sé si el Patricio quiere agregar algo. A ver, cuando uno estudia, y hay grandes escultores de la astronomía mapuche, amigos como Margarita Canillo y Gabriel Pozo, que hicieron un libro que se llama Huenumapu, en base a testimonios de ancianos mapuche que se acordaban de historias que tenían relación con la astronomía. Lo que uno ve es que la astronomía mapuche no tenía nada que envidiarle a la astronomía inca. Nada, aquí estamos tratando el tema de Santiago Inca. Pero el Inca llega a un territorio poblado por mapuches, con caminos mapuches, porque los mapuches no volaban, con instalaciones, ciudades. Probablemente Santiago, antes de ser la plaza de armas, antes de ser una plaza inca, era un rehue mapuche. Porque así es como se dan. Las ciudades son como palimpsesto, ¿no? Los libros, esto que se borraba el libro porque era muy caro el papel y se escribía encima y se volvía a borrar y se volvía a escribir. Y hoy día se pueden leer varias capas de libros que fueron borrados. Las ciudades son eso. Entonces, la cultura es eso. Son capas sobre capas sobre capas de conocimiento.
Lo que nosotros hoy día sabemos, por ejemplo, nosotros trabajamos tratando de unir la astronomía moderna con la astronomía antigua. En este momento estamos trabajando con el primer observatorio que se construyó en Chile, que fue en Valparaíso, Juan Mowat, un escocés, un relojero que daba la hora, y para dar la hora para los barcos era fundamental para la navegación. Estamos tratando de unir la astronomía más moderna con la astronomía originaria, porque la astronomía moderna no depende de la astronomía originaria directamente, pero sí depende de un tipo de astronomía que era muy parecida a la astronomía originaria que se practicaba en Europa, en Mesopotamia. Cuando nos hablan de los griegos fueron herederos de una tradición muy antigua, las tradiciones chinas, las tradiciones hindúes. Entonces lo que uno ve que esta generación está montada sobre los hombros de mucha gente, muchas generaciones, muchas culturas que nos legaron un tremendo conocimiento y que hay que recuperarlo, porque es un conocimiento. Yo no sé, yo veo el desastre ambiental que tenemos y probablemente, y con esto quiero terminar porque en realidad el tema es súper largo, pero si yo les pregunto, ¿el Amazonas fue construido por los seres humanos o es natural? ¿Cuál es la respuesta? Lo más probable es que cualquiera diría natural. Natural. Si a todos nos decían que es falso. Hoy día la arqueología demuestra que el suelo del Amazonas era demasiado ácido para producir alimento. Lo que hicieron los antiguos, construyeron suelo, un suelo que se llama terra preta. El suelo que hicieron los antiguos lo hacían con restos de carbón, restos de cerámica, restos de pescado y algo más que le echaban que no se sabe todavía. Imagínense, con nuestra tecnología no sabemos lo que hacían hace miles de años. El resultado de ese trabajo, esa terra preta cubre un área, 3 metros de profundidad, un área que corresponde a Francia. O sea, es gigantesco. Cuando pasan los primeros españoles había más de 1 millón de personas en el Amazonas. A 200 años después no quedaba ninguno porque los españoles que pasaron por ahí los enfermaron a todos y se murieron todos. Pero hoy día la evidencia arqueológica nos muestra eso. Nosotros somos herederos de ese esfuerzo gigantesco que hicieron nuestros antepasados. Y había una preocupación de dejarle algo mejor al que sigue. Y nosotros no tenemos esa preocupación. Entonces, sería súper razonable de nuestra parte comenzar a mirar con respeto a esta gente, porque el patrimonio no son solamente cosas materiales, no son solamente leyendas. La gente está viva, el conocimiento está vivo. Entonces necesitamos comenzar a respetar al otro y a respetar su cultura, porque a lo mejor esa cultura nos podría salvar el pellejo en el fondo. Si ustedes miran, hay una cosa, yo trabajé en astrofísica y hay un tipo de evidencia que es la más importante, la evidencia empírica. Si uno mira la evidencia empírica que muestra la astronomía, que muestra la historia, que muestra todas las ciencias humanas, es que las culturas desaparecen. Eso es evidencia empírica. Los egipcios ya no están, los romanos no están, los sumerios no están, los hititas no están, desaparecieron. ¿Por qué? Nosotros somos una cultura y podemos desaparecer. Y a veces por razones muy similares. Entonces, tenemos que mirar el pasado, aprender del pasado, no es mirar hacia atrás. Aprender del pasado nos enseña también cómo comportarnos en el futuro. Entonces, lo que hacemos a estos pueblos originarios, imagínense en la selva, en este momento las quemas del Amazonas son brutales. ¿Para qué? Para poner vaca y para poner soya. Y ellos se dedicaron durante miles de años a crear un ambiente gigantesco de plantas maravillosas que nos dan hoy día para respirar. Esa es la herencia que nos dejaron. Entonces yo lo miro con un respeto absoluto, tremendo, y me da un dolor espantoso porque no son solamente piedras lo que se está perdiendo. Se están perdiendo lenguaje que tienen, o sea, ustedes por la tradición que tienen, se dan cuenta de lo importante del lenguaje que ustedes manejan. Si ese lenguaje, ustedes se preocupan de que ese lenguaje no se pierda, mantienen una tradición. Uno dice, ¿para qué mantienen la tradición? Bueno, porque son importantes, porque hay conocimiento ahí. Y lo mismo pasa con las culturas ancestrales. Entonces yo, desde mi punto de vista, el manejo que hacemos del patrimonio es brutalmente destructivo. A pesar de que tenemos algunas leyes, algunas normas, pero tenemos que aprender más, tenemos que hacer más.
Muchas gracias. Patricio, Ricardo, no tengo palabras para agradecer esta instancia tan pedagógica que compartieron con nosotros. Tampoco me cabe duda alguna de que todos los internautas aquí presentes están muy contentos, muy ávidos de poder saber más sobre este tema, y agradecerles el espacio, agradecerles la gentileza y sobre todo toda la buena disposición para responder las preguntas y compartir los conocimientos. Mi sentido aplauso virtual para ustedes. Yo creo que la audiencia igualmente los está aplaudiendo ahí, estas muestras de aplauso. Y gracias a ustedes. ¿Ya? Y para finalizar, quiero dar el pase al señor Antonio Ordóñez Urbina. Él es gran bibliotecario y archivero de la Gran Logia de Chile, quien nos va a dar la despedida y nos va a dar una convocatoria para una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por haber estado presente y nos vemos en una próxima jornada. Por favor, señor Ordóñez. Muchas gracias. Primero que nada, dar los saludos y agradecimientos de nuestro gran maestro Sebastián Jans a todos ustedes y especialmente a los dos exponentes de un tan interesante tema. A los señores Patricio Bustamante y Ricardo Moyano, quedamos muy agradecidos con ustedes y en deuda. Realmente nosotros también nos estamos preocupando del patrimonio, por eso estamos haciendo estos diálogos patrimoniales, recuperando lo que somos, que es muy importante para poder continuar viviendo en armonía. Los quiero dejar invitados para el próximo diálogo patrimonial, que lo hacemos junto a la logia, la respetable Logia Luz Oriente número 74 en su aniversario 82º. El tema va a ser un acercamiento al aporte científico de Humberto Maturana, charla dictada o dirigida por el doctor Pedro Maldonado Aborgás, ¿ya? Y también los quiero dejar invitados para este fin de semana, justamente el Día del Patrimonio, en el cual la Gran Logia de Chile y las logias que están a lo largo de todo el país están participando con una muestra de un poco su quehacer y lo que somos como masones y lo que hemos colaborado para construir esta sociedad que tanto queremos los que estamos todavía aquí. Aunque muchas gracias a todos y esperamos verlos en el próximo diálogo patrimonial.